Bien, hermanos, entonces esta noche vamos a estudiar el significado del tabernáculo, de cada una de las partes del tabernáculo. La morada de Dios, en otras palabras, es el tema de esta noche, es el tercer tema de esta serie. Y vamos a comenzar, hermanos, en esta presentación, recordando aquellas palabras que el Señor le dijera a Moisés. Dice Éxodo 25:8, y me harán un santuario. ¿Y qué dice? Ahí hay que subrayar la palabra con o entre. Y habitaré entre, subrayémosla. ¿Qué quiere decir entre ellos? En medio de nosotros. Qué tremendo privilegio que Dios decida poner su habitación entre nosotros. Es uno de los privilegios más grandes que nosotros podamos imaginarnos. Y dice Hebreos 8:5, recuerden que esta semana nuestro libro principal de estudio de la Biblia es el libro de los Hebreos. Hebreos 8:5 dice que según le fue revelado a Moisés, al emprender la construcción de la tienda, pues dice, mira, Dios le dice, harás todo, ¿qué quiere decir todo? Cada cosa, todo. O sea que a Dios no se le escapó ningún detalle y todo tiene una explicación. Harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿En qué lugar? En el monte. ¿Cuál monte? ¿Cuál monte? Uno se pregunta. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 14, no lo vamos a buscar ahora, pero ustedes pueden notarlo, allá se habla de un monte donde Dios vive y se llama el monte que queda en el norte o en el Aquilón. Dios tiene un monte donde está su ciudad. ¿Y dónde estará ese monte? No es en la tierra. Ese monte también se conoce con el nombre del monte de Sión. El monte de Sión o la morada de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, me vas a hacer el santuario conforme al modelo que se te mostró en el monte. Algunos podrían decir fue en el monte Sinaí, pero también puede ser que él vio el monte de Sión en visión. Entonces cualquiera de las dos cosas sirve. Entonces vamos a repasar un poquito lo que veíamos creo que en la primera noche. Recuerden de que la ciudad estaba dispuesta ¿en qué forma? Cuadrangular. Su largo era igual a su ancho. Una ciudad cuadrada completamente, la ciudad bien cuadrada. Y dice que cuando midió la ciudad con una caña, tenía 12,000 estadios, o sea, 1,400 millas, 1,366 más exactamente, pero estamos redondeando a 1,400 millas. Más lejos, decíamos la primera noche, que ir de aquí a Los Ángeles. Porque hasta Los Ángeles hay 1,270 millas. Imagínense, y esta ciudad tiene 1,400 millas de largo. Es impresionante, hermanos. Y a Chicago hay 970 millas. O sea que esta ciudad tiene casi 500 millas más que ir de aquí a Chicago. Entonces es una ciudad descomunal. Y dice que el muro tiene 144 codos. Eso equivale a 216 pies. O el mismo que decir 64 metros de altura. ¿Qué tal les parece? 216 pies de altura. ¿Cuántos pies de altura tendrá este techo? La parte más alta. Como unos 20, 25 pies. Imagínense que tiene 216 pies. O sea, ¿cuántas veces más? 10 veces más alto. Impresionante. El muro nada más. El muro. ¿Y ustedes se acuerdan del muro de qué está hecho? De diamante. ¿Se imagina un diamante de esa altura? No, tremendo, ¿no? Bueno, y sigue diciendo que la ciudad tiene 12 cimientos adornados con toda clase de piedra preciosa. Y recordemos lo que estudiamos la primera noche, que la ciudad santa tiene 12 puertas. Y cada puerta tiene 12, es una perla completa la puerta. Y bien alta la puerta. Entonces, hermanos, es una ciudad completamente descomunal. Ahora, algo interesante es que esa ciudad tiene un río. Y ese río sale ¿de qué parte? Del trono de Dios mismo. Mira lo que dice Apocalipsis 22:1. El río, y es el río de agua de la vida. No es como el Trinity aquí. No sé quién se atreve a ir a bañarse al Trinity o tomarse un vasito con agua del Trinity. Yo creo que lo mata la infección a uno inmediatamente. Mis hermanos, dice que el río de agua de vida que sale del trono de Dios, dice que es
luciente como el cristal. Se imagina un agua bien cristalina, hermoso. Y dice que ese río sale ¿de qué lugar? Del trono de Dios y del trono del Cordero. Son dos ríos que se juntan, miren, qué maravilla. Ahí se están saliendo de una de las 12 puertas, está saliendo el río. Bueno, y dice que en medio de la plaza de la ciudad hay una plaza, en medio de la ciudad de Dios. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos. Ahora, ¿por qué estamos repasando cómo es la ciudad santa? Porque la ciudad santa, recuerden que es el santuario. Es el santuario. El santuario que hizo Moisés en la tierra es una pálida copia del santuario celestial, del cielo mismo. Bueno, y dice que en medio de la plaza está ese árbol, a un lado y al otro lado del río, y ese árbol de la vida, ¿cuántos frutos da? O sea, en enero da un fruto, en febrero da otro fruto distinto, en marzo otro fruto distinto. ¿Se imaginan tener unos arbolitos de esos en la yarda de uno? Por lo menos, ¿cómo me gustaría que uno de esos frutos fuera un mango? Me encantan los mangos, deliciosos, un mango bien ricos, jugositos, carnuditos, dulces. Nosotros tenemos un árbol de mango que da dos veces en el año. ¿En dónde lo tiene? En Salvador. Ah, yo creí que estaba aquí, hombre. No, está bueno, sí, es cierto. Es una maravilla los frutos, ¿no? Y este árbol de la vida tiene un fruto diferente cada mes. Es una maravilla. Bueno, y dice Apocalipsis 22:2 que cada mes da su fruto. ¿Cuántas veces allá su palo de mango en El Salvador se demora? 2 veces al año. Cada 6 meses, pero esto lo da cada mes. Cada mes da su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Allá no necesitamos mascar goma, ni chicle, ni nada de esas cosas, sino las hojitas del árbol. ¿Se imagina? Las hojas son para sanidad. O sea, que ¿será que se le caen las hojas? No. La gente corta la hoja y la come y es para sanidad. Maravilloso. ¿Y será que en la tierra nueva vamos a necesitar sanidad? Claro. La sanidad tiene que ser siempre. Sanidad no quiere decir que uno está enfermo. Sanidad quiere decir que uno está sano también. De modo que para mantener esa sanidad están las hojas de ese árbol. Pues bien, hermanos, en la primera noche vimos de que la ciudad santa está representada en el santuario con varios muebles. Tiene que ver con el altar de sacrificio. ¿Acuerdan que el altar de sacrificio es qué? Cuadrado, ¿no? Es cuadrado. Que el altar del incienso también es qué? Cuadrado. De que la mesa de los panes de la proposición también es qué? También es cuadrada. Y que el arca del pacto también es qué? Cuadrada. O sea, son cuadrados como la ciudad santa es cuadrada. Pues bien, recordemos también de que el sacerdote llevaba en el pecho, de paso, el tema de mañana tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué los sacerdotes se vestían de cierta manera? ¿Qué representaba cada ropa que se ponían? Ese es el tema de mañana. Pues bien, el sacerdote llevaba sobre su pecho, yo lo he llamado un plano de la ciudad santa. Es un plano, porque era de oro, láminas de oro, y incrustadas en las láminas de oro estaban 12 piedras diferentes. Y la ciudad santa, pues sabemos que es de oro, es cuadrada y tiene 12 cimientos diferentes. Ahora, ayer estuvimos estudiando en cuanto a las cortinas, la fens que formaba el tabernáculo, todo el terreno que lo rodeaba. Y vimos que esas cortinas de lino representan algo, las acciones justas de los santos. Eso representa el lino. Entonces, cada vez que leamos lino en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el santuario, está hablando de las acciones justas. ¿Qué quiere decir acción justa? ¿Qué será una acción justa? Una acción correcta, justa, ¿cierto? Algo de acuerdo a lo que Dios quiere. Pues bien, en la puerta, eso fue lo último que vimos el día de ayer, la puerta del atrio era ¿de qué material? De lino. Era de lino, que representa las acciones justas. Y esa puerta del atrio llevaba 3 colores, diseños con 3 colores. Y los 3 colores eran el azul, el púrpura y el carmesí.
Recuerden ustedes que decíamos ayer de que la puerta es un símbolo de Jesús, ¿o no? Porque él mismo dijo, yo soy la puerta. Y el que entra por mí será salvo. Y él también dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿se acuerdan? Yo soy la puerta de las ovejas. Pues resulta ser que cada vez que una persona cometía un pecado y traía el animalito, él tenía que entrar por esa puerta. Por eso la puerta por donde entraban las ovejas. La puerta de las ovejas. O sea que Cristo está haciendo una referencia a la puerta del santuario. Él es la puerta por donde entraban todas las ovejas para el sacrificio. Ahora, el color azul, dijimos, de acuerdo a Éxodo 24:10, que es el color ¿de qué? Del cielo. O sea que esa puerta es ¿de origen qué? Celestial. Por eso lleva ese color del cielo. También tiene el color púrpura, veíamos ayer las citas, que es el color que se ponían los gobernantes, los príncipes, los reyes. Y esto nos habla de que Cristo Cristo no solamente se viste de azul, sino que también se viste de púrpura, porque Cristo es el príncipe de los ejércitos celestiales, es el Rey de Reyes, por eso el púrpura. Y el otro color que vimos que era el color carmesí, que es el color de la sangre. Pues bien, hermanos, eso es lo que representa la puerta. Pero vamos a llegar, voy a pasar un poquito esta lámina, ahora sí, donde quedamos anoche. Dijimos que el santuario tenía 4 capas, o 4 cubiertas más exactamente. La primera cubierta tenía 10 cortinas, ¿por qué no tenía 12? Y así podríamos decir que representaban los 12 apóstoles o los 12 patriarcas, pero no tenía 12, tenía ¿qué? 10. Y no había una que fuera más larga que la otra, todas eran igualitas, todas rectangulares. Y esas se juntaban entre sí para poder cubrir todo el techo. O sea que el cielo raso, lo primero que el sacerdote entraba y miraba era ese cuadro. Un cuadro donde habían figuras de querubines y había 3 colores que predominaban. ¿Cuáles eran los 3 colores? El azul, ya sabemos que representa ¿qué? El cielo. El rojo que representa la sangre de Jesús. Y el blanco, pues símbolo de la pureza. ¿Sí? El Señor dice, por ejemplo, en Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el color blanco es símbolo de la pureza, es símbolo de la santidad. Pero ¿por qué 10 cortinas? Y son las cortinas que cubren toda la habitación de Dios, las 2 habitaciones, que cubren completamente el cielo mismo. Porque el tabernáculo, esa casita representa el cielo ya. Ese es el cielo, en forma de 2 habitaciones. Bueno, hermanos, el número 10 era muy conocido entre los hebreos. Por ejemplo, cuando alguien iba a ser juzgado, el mínimo grupo sobre el cual se podía poner un juez era ¿cuánto? 10. Eso aparece en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 21. El mínimo grupo sobre el cual se ponía un juez eran ¿cuántas? 10 personas. El número 10 es el día en que se celebraba siempre el día de la expiación. Un día 10. Miren ustedes la relación del número 10. El 10 tiene que ver con juez, el 10 tiene que ver con el día de la expiación, pero también el 10 dice en Deuteronomio 33:2 que cuando el Señor vino en el monte Sinaí, descendió con 10 millares de santos y trayendo ¿qué? En su mano derecha que traía la ley de Dios. Entonces el número 10 ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver algo que se usa para juzgar, porque la primera razón es un juez. Es algo que se va a tener que usar para el día en que la gente va a ser evaluada, juzgada, el día de la expiación, y es el número que representa la ley de Dios también. Porque nosotros sabemos perfectamente de que la ley de Dios tiene ¿cuántos mandamientos? Ahora, cada mandamiento es una cortina. ¿Habrá una cortina que sea más importante que la otra? Pero hermanos, hay muchos techos que tienen dañada una teja. ¿O no? Hay algunos que tienen 2 huecos ahí en su techo porque les están faltando 2 cortinas. Pero estamos viendo, hermanos, de que esas cortinas son 10 y 10 son los mandamientos.
O sea, eso se representa, las cortinas de lino representan la ley de Dios que cubre toda la morada de Dios. Toda la morada de Dios se guía por eso. ¿Por qué llevaban color azul esas cortinas? Porque el azul sabemos de que es el símbolo de qué, del cielo. Dice en Éxodo 31:18 que cuando Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Los mandamientos es la única parte de toda la Biblia que fue escrita directamente por Dios. No hay otra parte en la Biblia que se diga que Dios haya escrito. Solamente los 10 mandamientos. Alguien dirá, tal vez las letras que se escribieron en una pared también fueron escritas por Dios. Mene, mene, tekel, uparsin, en el tiempo del profeta Daniel y el rey Belsasar. Y tienen que ver con la ley de Dios y el juicio. Porque mene, tekel, uparsin quiere decir, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y Dios cuando vaya a juzgar a la gente, ¿en qué se va a basar? En la ley. Por lo tanto, hermanos, los 10 mandamientos son las 10 cortinas y son de color azul. Llevan el color azul porque la ley no fue escrita por Moisés, sino que la ley es de origen celestial. Es de origen celestial. Y es una ley de lino. ¿Por qué la ley es de lino? Porque como dice Romanos 7:12, la ley a la verdad es como santa. Y el mandamiento de Dios es como santo, justo y bueno. ¿Qué representa el lino? Las acciones justas. Entonces, perfectamente podemos decir que eso es una ley de lino, porque es una ley justa. ¿Cuál de los 10 mandamientos es injusto? Dígame un mandamiento que sea injusto, que es un abuso de Dios con nosotros. ¿Cuál? Ninguno. Todos esos mandamientos, hermanos, son justos. Ahora, las 10 cortinas llevaban también el color púrpura. El color púrpura es el color de los reyes. ¿Y qué dice Santiago capítulo 2, versículo 8? Ahí dice, así obrad y así haced como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cómo dice Santiago 2.8 más exactamente? Dije fue Santiago 2.10. Santiago 2.8 nos habla de la ley real. Pero cuando dice real no está refiriéndose a que es de verdad. La palabra real que aparece allí quiere decir que viene del rey. Viene de un rey. Es también una ley de color manchada de rojo, porque Cristo vindicó la ley con su sangre. Es tan santa la ley que cuando Dios tuvo que escoger entre sacrificar sus mandamientos o sacrificar a su hijo, ¿a cuál de los dos sacrificó? ¿Sacrificó al hijo o no? Y no sacrificó su ley. Dice, tienes que morir porque la ley es tan santa, es tan justa, es tan buena, que nadie puede pisotear y pretender ir al cielo. Una persona que ignore los mandamientos de Dios, ni modo que va a ir al cielo. Porque Cristo murió precisamente por causa de nuestras desobediencias, por nuestros pecados, contra la ley de nuestro Dios. Pues bueno, hermanos, ahora llegamos a la segunda cortina. ¿De qué era hecha la segunda cortina? La segunda cortina fue una cubierta de pelos de cabra. ¿Se imagina cuántos pelos tuvieron que juntar para formar toda una cubierta tan grande? ¿Creen que fueron poquitos o muchos pelos? Imagínense juntar pelo con pelo y ir formando un tejido. ¿Se imaginan? Un trabajo muy laborioso. Claro, pero esas cortinas valían mucho. Una ropa de pelos de cabra costaba mucho, porque era mucho el trabajo, entretejer todos los pelos de una cabra. Y con los pelos de la cabra no son muy largos, no son tan largos. Pues ese era un trabajo hecho por las mujeres, pero un trabajo tremendo. ¿Qué representa? Ahora mire, debajo está los 10 mandamientos. Por encima de los 10 mandamientos está la de pelos de cabra. ¿Qué representa la cortina de pelos de cabra que se menciona en Éxodo capítulo 26 y el versículo 7? ¿Qué creen que podrá representar? ¿Qué se imaginan que será? Bueno, hay un versículo que nos va a ayudar ahorita a entender.
Una de las cosas que debemos entender es que no se hizo de cabellos, por ejemplo, de mujer. Ya ve que las mujeres hoy se cortan el pelo y lo donan para hacer pelucas para las personas, por ejemplo, mujeres que sufren de cáncer, ¿no? Y hay gente que dona su cabello. Bueno, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Usar cabello de mujer o o pelos de cabra? Hubiera sido más bonito con pelos de cabello de mujer, más suavecito, más bonito el cabello, pero pelos de cabra. Bueno, hermanos, eso tiene un tremendo significado. Lo que estaba cubriendo el santuario no era de obra humana, sino esa cubierta se hizo de cabellos de un sustituto. ¿Cómo de un sustituto? ¿Para qué sirve una cubierta, dígame? Sí, está bien. ¿Para cubrir de qué? Un techo. Estamos hablando de un techo, una cubierta, de una tienda. Cuando tú le pones una cubierta a una tienda, ya ve que las carpas ahorita les ponen una cubierta encima. ¿Para qué les ponen esa cubierta encima del techo de la carpa? ¿Cubrirla de qué? Del mal tiempo, de las hojas que caen, o no. Si cae granizo, por lo menos la primera cubierta protege el techo mismo de la carpa. Bueno, Dios puso la segunda cubierta, pura, bien acolchonadita, puros pelos de cabra, pero no eran pelos de ser humano, eran pelos de una cabra. ¿Y a quién representaba esa cabra? Mire lo que dice Isaías capítulo 53, el versículo 9. Dice allá que Cristo fue como una oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué quiere decir trasquiladores? ¿Qué hacen los trasquiladores? Se le quitan todo el vestido de la pobre oveja y la oveja queda desnuda. Se queda sin pelito, sin nada. Quedó completamente desnuda. Bueno, ese es un tremendo símbolo de Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron con Cristo Jesús en el Calvario? ¿Lo trasquilaron? ¿Será que le cortaron el cabello? No, ¿a qué se está refiriendo? Así como los pelos o la lana cubren al animal y el animal al quitarle los pelos lo desnudan, pues eso fue lo que literalmente hicieron con Cristo en la cruz. Exactamente, le quitaron su manto. Cuando estaba en el Calvario le quitaron su manto. De modo que los pelos de cabra, ¿qué representan? El manto que le quitaron a Cristo cuando estaba en el Calvario. ¿Y qué representa ese manto? Era un manto de lino, no era una así ropa lujosa de marca, pero era algo resistente, bien hecho. Y ese manto representa la justicia de Dios. Cristo fue desnudado para que nosotros pudiéramos ser, ¿qué? Cubiertos. Y el hecho de que la cubierta de pelos de cabra esté exactamente encima de la cubierta de los 10 mandamientos, tiene mucho significado, ¿no? Lo que está en la base, en la primera cubierta, son la ley de Dios. Y esa ley de Dios lleva una cubierta protectora. Y esa cubierta protectora son todos los pelos de cabra, representando el despojamiento que le hicieron a Cristo. Cómo lo despojaron de sus vestiduras, lo desnudaron en una cruz para burlarse de él. Entonces la ley de Dios, la cortina de los 10 mandamientos, está protegida por el manto de la justicia de Dios, por el manto de Jesucristo. ¿No le parece un símbolo bonito? Bueno, pero ahora viene la tercera cubierta. La tercera cubierta era ¿de qué? Era de pieles de carnero teñidas de rojo. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa el carnero? ¿El carnero a quién representa? Y para que tiñeran de rojo esas pieles de carnero, ¿qué hicieron con el carnero? Si le quitan toda la piel a un carnero, ¿lo matan o no? Si a una cabra le quitan los pelos, ¿la matan? No, de frío sí. La matarán de frío. Pero cuando le quitan los pelos a la cabra, nosotros sabemos que le vuelven a salir, ¿no? Pero en el caso de la tercera cubierta, esos carneros fueron ¿qué? Sacrificados.
y su piel fue teñida de color rojo. ¿Qué representa eso? ¿A quién representa el carnero? Sí, el rojo es la sangre de Cristo. ¿A quién representa el carnero? Pues veamos, hermanos, dice Isaías 53:7, angustiado y afligido no abrió su boca, y como un cordero, es un carnero, fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero les voy a decir algo más, los carneros representan los príncipes. Cuando estudiamos el tema pasado mañana, el miércoles vamos a estudiar los sacrificios de los animales. Y vamos a ver quién podía sacrificar un carnero, a quién le tocaba sacrificar un becerro. No todo el mundo podía sacrificar un carnero, era prohibido. Dios dijo específicamente, fulano de tal, cuando vaya a hacer un sacrificio, ese fulano tendrá que ser un carnero. Cuando venga este otro fulano, tiene que ser un becerro. Nada de carnero, un becerro. Y cuando venga esta otra persona, tendrá que ser una ovejita. ¿Por qué esa distinción entre los animales? Eso lo vamos a descubrir el miércoles. Lo que representa cada animal. Tremendo mensaje del miércoles. Hermanos, el carnero es un símbolo también de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva al principio pecaron? Y ellos se dieron cuenta que estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva para cubrir su desnudez? Agarraron hojas de higuera y las cosieron. La primera sastre del mundo fue Eva, o modista. Ella fue la primera modista del mundo. Se inventó un vestido de hojas de higuera. Yo no sé a quién de las hermanas o de los hermanos le gustaría salir con una ropa de puras hojas de higuera nada más. Después de que se sientan en la banca de la iglesia y se paran, ¿qué pasa? Sí, eso no dura ese vestido. Y cuando Dios los vio con esas hojas de higuera, dijo, qué ridículo que están haciendo, me imagino, qué ridículo que estaban haciendo ellos. Tratando de cubrir su desnudez con hojitas de higuera. ¿Qué hizo Dios? Mató unos animales que no tenían nada que ver los animalitos. ¿Qué culpa a los animales? Entonces una víctima inocente fue despellejada. Y claro, al despellejarla se cubre de rojo o no. La piel se cubre de sangre. Y esa piel de carnero manchada de rojo representa a Cristo, el príncipe de los ejércitos celestiales, que fuera muerto y sus ropas se tiñeron de sangre por causa de nuestra desnudez. O sea, Cristo fue despojado para que nosotros fuéramos cubiertos. Me parece hermoso. Por eso es que en Isaías capítulo 63, el versículo 1, mire la pregunta que hace el profeta. ¿Quién es este que viene de Edom? Que viene de Bosra con vestidos rojos. ¿Cómo vienen sus vestidos? Rojos. Este hermoso en su vestido. ¿Cómo lo llama? Hermoso. ¿Quién es ese hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? ¿Quién es? ¿Quién es? Y dice, yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Uy, ¿quién es entonces? ¿Quién es el que habla en justicia? ¿Quién es el que es grande para salvar? ¿Quién? Entonces es una referencia a Cristo. ¿Pero de qué color vienen las ropas? Rojas. Entonces, si ustedes miran en el versículo 2, le preguntan, ¿y por qué es rojo tu vestido? ¿Y por qué tus ropas son como del que ha pisado en el lagar? Cuando una persona se iba a pisar el lagar, ¿sabemos qué era un lagar? El lagar era una vasija grande, era algo grandísimo donde echaban todas las uvas. Pero como no tenían licuadoras en esos tiempos, no había electricidad, la gente se ponía eléctrica pisando las uvas. Entonces contrataban gente, claro, se bañaban bien los pies bien limpiecitos y todo, no le echaban desodorante, porque si no quedaban con olor a desodorante las uvas. No, bien lavados los pies, eso sí. Bien hecho el pedicure. Y allá se ponían ellos ¿a qué? A pisar las uvas. Y por un lado había un tubito por donde iba saliendo ¿qué? El jugo. O sea que imagínense unas personas caminando encima de las uvas, estripándolas, aplastándolas, cómo le quedaban las piernas.
¿Cómo le quedaba el pantalón si lo tenía remangado? ¿De qué color le iba a quedar la ropa? Pues del color de las uvas, color de sangre. Entonces, a él le preguntan a este hermoso, como dijo Isaías, a este hermoso que habla en justicia, ¿por qué la ropa las tiene rojas? Y mire la respuesta que él dio en el versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Cómo quedó Cristo en la cruz? Solo. ¿Cuántos de los discípulos? Todos escaparon, el único que vino fue Juan, echándole el brazo encima a María, acompañando a la mamá del Señor. Pero hermanos, a él lo dejaron solo en la cruz. Fue abandonado por sus discípulos y fue abandonado por su Padre en la cruz también, ¿o no? Sí, porque él dijo, Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? De modo que, hermanos, ese vestido de blanco, era de color blanco el vestido. Pero ahora, ¿de qué color está el vestido? Rojo. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esa es una doble figura. Uno, representa la ropa de Cristo que se manchó de sangre con su propia sangre. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, sus ropas también se van a manchar de rojo. Pero ya no será la sangre de Él, sino la sangre de todos los impíos. Cuando Él venga, destruirá a todos los impíos, y por eso sus ropas también se mancharán de rojo. Entonces, ¿qué representan las pieles de carnero, del carnero de un príncipe, teñidas de rojo? ¿Y por qué está es la tercera cubierta? ¿Por qué? Noten, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el que estaba bien debajo? La cortina de los 10 mandamientos. Y esa cortina estaba bien protegida, tenía una insolación muy buena. Insolación de puros pelos de cabra. Esa era la insolación del techo, pelos de cabra. Pero encima estaba la de piel de carnero teñida en rojo. Es tan santa la ley de Dios que la tercera cubierta se tiñó de rojo. Nadie puede pisotear los mandamientos de Dios y quedarse muy tranquilo. Hay gente que dice que lo único que importa es creer en Jesús. Y no es así. Porque en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No basta solamente creer en Jesús, hay que guardar los mandamientos de Dios. Pues bien, hermanos, avancemos un poquito entonces. Hoy vamos a salir más temprano, para que mañana vengamos más motivados. Bueno, la última cubierta del santuario, ¿de qué era? ¿Esa era la visible o no? Cuando la gente miraba el techo ya del santuario, ¿qué era lo que miraba? Pieles de tejón, porque no se veía ni la de los carneros teñida de rojo, ni se veía la cubierta de los pelos de cabra, ni se veía la cubierta de las 10 cortinas de lino. Ahora era de pieles de ¿qué? De tejón. ¿Qué representan las pieles de tejón? ¿De qué le está hablando? El tejón, según allá Éxodo 26:14, ese era un animal que en el hebreo se le dice tahash, pieles de tahash. ¿Y qué es el tahash? La gente no está muy segura de qué era el tahash porque es poco lo que se menciona ese animal en las escrituras. Pero de acuerdo a los expertos, el tahash podría ser el manatí, o podría ser una foca, o podría ser una vaca marina. ¿Cuántos de ustedes han visto focas? Sí las hemos visto. ¿Se han dado cuenta de la piel? Es una piel brillante, ¿no? Bueno, dicen los expertos que la última cubierta fue hecha de pieles de animales como el manatí o la foca o la vaca marina. ¿Qué tienen de común estos animales? Nosotros sabemos por las escrituras de que Dios clasificó los animales en 2 grupos. Animales inmundos y animales limpios. Por ejemplo, díganme caso de animales limpios. La vaca, ¿por qué la vaca es limpia? Para Dios, ¿no? Eso es para Dios, no para los adventistas o los judíos. ¿Por qué Dios dijo que era limpia? Él dio razones.
Porque rumian y porque tienen la pezuña hendida, o sea, la patita así abierta, ¿no? Así tienen la pezuñita. Bueno, dígame un animal inmundo. Bueno, el tejón. ¿Por qué el tejón? Porque no rumia y no tiene pezuña hendida. Tienes unas aletas grandotas allí esos animales. Ah, sí, esos animales son tremendos y lentos, pero dentro del agua son velocísimos esos animales. Pues bueno, esos animales son inmundos. ¿Por qué una cubierta, la última, el techo, ya el que va a soportar el calor, va a soportar el granizo, la lluvia, ¿por qué no pusieron de pieles de cordero, de ovejita? ¿Por qué no pusieron la de pelos de cabra, de última? ¿Por qué la de piel de tejón? Una razón es porque es resistente. O sea, cuando se seca esa piel, es un ladrillo bien resistente. Pero yo no creo que haya sido solo porque fuera resistente, sino que hay un mensaje acá. Recuerden que estudiamos que cada pasaje de las Escrituras, cada libro de la Biblia, nos habla de Cristo y del plan de la redención. O sea que este animal tiene que ver con Cristo. ¿Será que un animal inmundo puede representar a Cristo? ¿Qué dicen? ¿Podría? ¿Cómo? Porque 2 Corintios 5:21 dice que Cristo se hizo ¿qué? Pecado. ¿Y el pecado qué es? ¿Limpio o inmundo? O sea que Cristo se untó, se embadurnó de todos nuestros pecados. Si nuestros pecados tuvieran color y olor, ¿cómo serían? ¿Cómo serían los pecados de nosotros si tuvieran olor? Bueno, Cristo se hizo pecado, dice la Biblia, no dice que hizo pecado, sino se hizo. ¿Cuál es la diferencia entre decir Cristo hizo pecado y decir Cristo se hizo pecado? ¿Cuál es la diferencia? Si dice Cristo hizo pecado, quiere decir que él pecó. Pero si dice se hizo pecado, ¿qué quiere decir? Él tomó la culpa de otro. Se hizo culpable por otro. Bueno, Cristo se hizo pecado por culpa de nosotros. Todo aquello que nosotros hemos hecho y que merecemos la muerte, porque Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es la muerte. De modo que Cristo toma todos mis pecados sobre sí. ¿Cómo creen ustedes que se veía Cristo en la cruz? Sí, chorreando sangre, con los ojos todos negros, golpeado como estaba. Y sí, horroroso, pero ante los ojos de Dios, ¿cómo creen que se veía Cristo? Si tomó todos mis pecados, ¿cómo creen que se veía Cristo? ¿Se ve bonito? A veces pintan los artistas o en las películas ponen un rostro ahí bonito de Jesús, bien güerito y todo eso, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta o no? Bien güerito, bien bonito, su barba bien bonita y pulida. Sí, por ahí chorreadito de sangre y todo eso, pero se le ve el rostro todavía sufriente y bonito. Hermanos, el rostro de Cristo se transfiguró al tomar todos mis pecados. ¿Saben que el pecado transfigura los rostros de las personas o no? Uno puede saber cuando alguien está mal y cuando alguien está bien o con Jesús, porque hay algo raro que pasa con el rostro de la persona. Uno puede ser feo, pero una persona fea, aunque seamos feos, la gente nota que hemos estado con Jesús. Feitos, pero ¿qué? Feitos, pero bonitos. Feitos, pero con una buena actitud. Como decía un pastor por allí, uno no tiene la culpa con la cara que nació, sino con la cara que hace. Yo no tengo la culpa de la cara con que nací. Tengo culpa de la cara que yo hago. Uno puede ser feo, hermanos, y aún así verse tierno, ¿o no? Verse lindo. El brillo de los ojos es distinto. El brillo, la iluminación del rostro es distinta. Pero cuando una persona está en pecado, el rostro se le ve sombrío, la mirada fría, la sonrisa es una mueca. Bueno, mis hermanos, cuando Cristo se hizo pecado, tomó toda nuestra deformidad.
Y ahí es donde yo me imagino que el padre, cuando vio al hijo, el padre hizo así. Porque es que el profeta dice que cuando nuestros pecados hacen que Dios aparte su rostro de nosotros. Entonces, cuando el padre ve a su hijo en la cruz y lo ve con todo mi pecado, con toda mi deformidad, el padre tuvo que haber hecho así. No resistió ver a su hijo. Y el hijo, que siempre miraba a los ojos de su padre, al ver que su padre ya ni lo quiere ni mirar, y más bien lo envolvió en tinieblas en la cruz, es cuando el hijo en su desesperación dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Terrible. O sea que Cristo se hizo tahash. Cristo es la cubierta visible, es la que todo el mundo podía ver. ¿Todo el mundo vio a Cristo en la cruz o no? Y se burlaron de él. Ese día sí fue bien visible Cristo, todo el mundo lo vio, y lo vio en una cruz. Y dice la Biblia en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero. Se hizo maldito literalmente por culpa de nosotros, hermanos. Cristo se hizo maldito, dice Gálatas 3:13, para que nosotros podamos ser, ¿qué? Benditos. Hermanos, yo quiero decirles que ese manto, Jesucristo tomó mi manto de tejón, me quitó el manto de tejón y me cubrió con su manto. Dios, Cristo dice: te propongo, hagamos un negocio. Tú me das tu manto de tejón y yo te doy mi manto puro. Ese es el negocio de Cristo. Él nos ofrece eso. Entonces, en la cruz hubo un intercambio. Él fue despojado de su manto limpio para ser dado a nosotros. Y Él tomó sobre sí nuestro manto inmundo que teníamos, nuestra vida pecaminosa, nuestros mantos de tejón que teníamos. Por eso es que dice en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios. ¿Por qué razón? Porque me vistió de vestidos de salvación. ¿Pero a qué costo? ¿A cuál costo? De su propia vida, de haber sido desnudado, de que se haya llevado el manto de tejón él. O sea, entendamos la figura, yo quiero que todos lo entendamos. Todos estábamos por culpa de nuestros pecados con una ropa de tejón, ropas de foca nosotros, de vacas marinas todos. Pero el Señor nos quitó la ropa de vaca marina y nos dio su ropa de cordero. Y ahora los que nos vemos bonitos delante de Dios, ¿quiénes somos? Hermosos en la vestidura, como decía Isaías, somos nosotros. Y Él, el inocente, se ve con piel de tejón y visible. Esa era la cubierta que toda la gente alrededor, en todas las casas, cuando salían de la casa, lo único que podían ver del santuario, porque la fence era alta, lo único que veían era el techo del santuario, y lo que veían era un techo feísimo, un techo de tejón, la morada de Dios. Hermano, es que nuestros pecados contaminaron el cielo, hicieron feo el cielo, lo cubrieron de sombra. El cielo se contaminó por culpa de nosotros. Por eso no nos perdamos el tema, hermanos, del viernes, tema del jueves y viernes, que vamos a estar hablando de las fiestas sagradas. Hay una fiesta tremenda, la fiesta del día de la expiación, donde vamos a entender muchas cosas de lo que significó el pecado. Entonces, mire, recreémonos con este versículo. Dice, en gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación. Y dice el versículo 10 en la última parte, me rodeó de un manto de ¿qué? Como de justicia, como a un novio me vistió, como a una novia adornada de sus joyas. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Nos cubrió con un manto de ¿qué? Por eso, hermanos, el manto que Cristo nos pone es el manto de la justicia. Por eso ese nombre, que nos cubra el manto de la justicia. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos tenemos que estar cubiertos ¿de cuál manto? Si alguien se queda un pedacito de un parche por ahí de tejón, ¿ustedes creen que con un parche de tejón vamos a estar entrando al cielo? No. Necesitamos estar todos vestidos completamente del manto de justicia de nuestro Señor. Eso es lo que Él nos ofrece. Y mis hermanos, vamos a ir terminando con esta declaración tan tremenda del deseado de todas las gentes en la página 509.
Ese manto de justicia que el Señor nos quiere dar no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Cuando Cristo venga, si yo tengo un pecado que no he confesado, si yo tengo un pecado que no he abandonado, eso será un parche de tejón que tenemos en el vestido. Y con parche de tejón no entramos al cielo. Porque Cristo ya se puso el vestido de tejón para que nosotros no sigamos nosotros de tejones también. Cristo ya se hizo tahash. Se hizo tahash para que nosotros no sigamos siendo tahash, sino que seamos ¿qué? Kosher. Limpios. Seamos limpios. No tahash, sino kosher. El manto de justicia de Cristo no es para cubrir pecados que no han sido confesados ni han sido abandonados. En el día de mañana vamos a estudiar un tema muy lindo que se llama vestidos de justicia. Y vamos a entender, por ejemplo, oiga, los sacerdotes tenían calzoncillos de lino. Y eran calzoncillos de amarrar en el dedo gordo. Se los amarraban en el dedo gordo los calzoncillos, le llegaba hasta arriba del ombligo. Parecían de los chicles que ponen algunas mujeres por ahí, que le llaman chicle, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, le dicen chicle porque está bien pegado. Pero los sacerdotes se ponían desde el ombligo para abajo, estaban forrados en lino, bien forrados, hasta los tobillos, y se lo amarraban en el dedo gordo. ¿Y qué significaba eso? Y tenían un manto de color blanco encima de los calzoncillos. Y encima de ese vestido de lino blanco tenían uno de color azul. Y el de color azul en el borde tenía campanitas y tenían frutas de granadas en oro. Y encima tenía un efod. Y encima del efod el pectoral. Y tenían 2 piedras de ónice aquí en los hombros. 2 piedras de ónice. Y tenían que tener un cinto con el que se amarraban. Y en la cabeza, no andaban así con la cabeza descubierta. Tenían que tener un turbante de lino. Y ese turbante de lino tenía aquí en toda la frente, tenía una placa de oro. Y la placa de oro decía, no se pierdan el tema mañana. Mañana vamos a estudiar el significado de todas las vestiduras. Eso no era una moda que porque estaba de moda ese tipo de ropa, no. Es que todas las ropas representan el manto de la justicia de Jesucristo. Bien, hermanos, no sé si tengan alguna pregunta o ya nos podemos ir. Hoy batimos el récord, ¿no? Hoy les estoy recuperando el tiempo que lo demoré en los días anteriores. Claro, porque los espíritus son espíritus inmundos y los metió en animales inmundos. Pero lo más terrible es que él haya utilizado un animal inmundo para ponerlo en la cubierta del tabernáculo. Y eso para nosotros es una tremenda lección. Todos nuestros pecados, nuestras maldades realmente son contra Dios. Imagínense, toda esa cubierta cubría, valga la redundancia, completamente el tabernáculo. Eso era bien visible y notorio. Y debajo de todo eso estaba Dios. ¿Eso qué quiere decir? Todos nuestros pecados fueron sobre Dios. Lo que decía David cuando David decía, contra ti, Señor, contra ti solamente pecado. Todo pecado que cometamos contra los hijos, contra la mujer, contra el prójimo, realmente son contra Dios. Y por eso usar esa figura es que es muy significativa. Muy significativa. La posición de las carpas es muy significativa. La de las cortinas, la de la cubierta que está más cerca de Dios, que es la primera, son los 10 mandamientos. Todo lo demás fue lo que cubrió tristemente la ley de Dios. Miremoslo desde esa perspectiva. Realmente el santuario solo debería haber tenido una sola cubierta. ¿Cuál? La de los 10 mandamientos, de lino, justa,
blanca, azul, roca, pura del cielo. Tenía y con figuras de querubines, los ángeles contemplan la ley de Dios. El santuario solamente debería haber tenido una sola cubierta. Pero por culpa de nuestros pecados se fueron amontonando sobre quién. Y realmente lo único que impedía que lo otro cayera sobre Dios eran los 10 mandamientos. Siguen siendo los 10 mandamientos el techo del trono de Dios o de la morada de Dios. Pero el hecho de que vengan otras 3 cortinas significa todo lo que, aunque se pusieron las cortinas, la ley de Dios permanece ahí más abajo y más íntima con Dios. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Porque es lo que está cerquita de Dios. Todo lo demás fue la añadidura por culpa de nuestros pecados. Porque usted mira las 10 cortinas de lino, solo hablan de justicia. Pero la segunda me habla de un animal que fue, ¿qué? Trasquilado, que fue humillado. La que sigue, de uno que fue despellejado y ensangrentado. Y la más visible de alguien que se hizo inmundo por culpa de nosotros. Pero todas esas cortinas, esas cubiertas, no deshicieron la cortina que estaba de primerita. Esa sigue existiendo, nunca fue quitada. Algunos dicen que ya no existe la ley, o sea que ya le podemos hacer 2 rotos a la cortina y el cielo. Imagínense que esas cortinas que son tanto el techo como el fundamento del trono de Dios, esté con 2 agujeros. No puede ser. No existe un mandamiento que sea más santo que el otro. Todos son, ¿qué? Igualmente santos. Y Dios no quitó su cortina de los 10 mandamientos para ponerla de carnero teñido en sangre. No lo hizo. Aunque Cristo haya muerto en la cruz, las 10 cortinas siguen sobre el santuario. Aunque Él se hizo inmundo, las 10 cortinas de lino siguen sobre el santuario. ¿Entendemos el simbolismo? Bien, hermanos, ¿algo más? Hoy en el trabajo, estuve platicando yo con un muchacho que dice que es católico. Y entonces vengo yo y le digo, oiga, ¿usted estudia la Biblia? Y dice, no, porque yo creo que tenga su Biblia y para que salga de lo que se ignora. Y Jesús dice, en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que Dios hizo un genio, para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Me dice, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree, me dice, que ese hombre criminal que sale en la tele, me dice, que dice en la Biblia, que se mataron más de 200 personas? ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar? Él dice que ya se arrepintió, dice, y que sale con la Biblia ahí, dice. Le digo yo, si se arrepintió de corazón, seguro podemos estar que Dios es misericordioso y lo puede perdonar. Y empezamos a hablar de la Biblia y me dijo, no, que la Biblia no son iguales. La Biblia son iguales. Algunas frases cambian, pero el significado tiene que ser el mismo. Y empezamos a hablar de la Biblia católica y de la Biblia que usamos nosotros. Y le digo, mire, cuando yo salía de este bíblico, no estaba la Biblia. Yo andaba un catecismo. Yo andaba una Biblia que usan los católicos. Y yo andaba la Biblia que usamos nosotros. Y cuando me salía con esa partecita, yo las Biblias son diferentes. Las comparábamos. Y era aquí, ¿a dónde está el problema entonces? Está en el corazón del hombre. Claro. Así que el invito a estudiar la Biblia y usted se va a dar cuenta de grandes verdades que a usted le han dicho de otra manera. Muy bien, exactamente. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión del tema? ¿Cuál es la conclusión del tema? El santuario de Dios, el cielo, tiene un techo. Ese es el techo donde nosotros tenemos que mirar. Cuando estemos en el cielo, el único techo que vemos, ¿cuál es? ¿El de los pelos de cabra? No. ¿El de los carneros teñidos en rojo? No. ¿El del pieles de tejón? No. Cuando entremos al cielo, el único techo que vamos a tener es el de los 10 mandamientos. Ese es el techo que hay que apuntar. Y mis hermanos, aunque hayan muerto Cristo, aunque le hayan quitado sus pelos de cabra, aunque lo hayan
aunque lo hayan quitado su piel y se la hayan teñido en sangre, aunque Cristo haya muerto en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz no quita las cortinas de las 10 cortinas. ¿Sí notan? Ahí se mantienen las 10 cortinas. Yo no sé por qué algunos no entienden o no queremos entender que la muerte de Cristo no es para cubrir pecados. La muerte de Cristo fue por causa del pecado. ¿Qué tal, hermanos? Morir para que yo pueda seguir pecando. Increíble, hermanos. Eso es lo más demoníaco que yo he podido escuchar. Que ahora, gracias al sacrificio de Cristo, yo puedo seguir desobedeciendo la ley de Dios. Oiga, esa ley que lo mató a él en la cruz, pues no fue la ley, no, la maldición de la ley que mata a Cristo, ¿cómo no me mata a mí? Que Cristo haya muerto en la cruz para que yo pueda seguir desobedeciendo la ley, no puede ser. Y por eso, hermanos, terminamos entonces. Las 4 cubiertas son 4 cubiertas. El número 4 es el número del mundo. Esto es algo que rige para todos los mundos, para todo el universo. Rige para todo el universo. Esa cubierta de la ley no pudo haber sido rota, porque estaban bien unidas las 10 cortinas. No fue rota, ni siquiera bajo el peso de los pelos de cabra, ni bajo el peso de las pieles ternidas de rojo, ni bajo el peso de las pieles de tahash. Bueno, hermanos, hemos terminado. En el día de mañana vamos a estudiar entonces, ¿cuál tema? Vestidos de justicia. Les invito para que nos pongamos de pie y terminemos con una oración. ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Lindo el mensaje, la palabra o no? Es precioso el mensaje, la palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te imploramos, Señor, que ese manto de la justicia de Cristo nos cubra todo el tiempo, pero que sea el manto, tus 10 cortinas cubriendo nuestra vida. 10 cortinas iguales todas, 10 cortinas de color azul, de color blanco y de color rojo. Quítanos, Señor, este vestido de tejón y cúbrenos con tu manto de justicia. Llévanos conmigo a casa con tu gran bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bien, hermano, muy buena noche para todos. Les invitamos a un aperitivo allí, a un ladito. Hoy como que vamos a tener más todos.